Fíjense que el mismo nombre de Pitágoras se ha prestado a mucha especulación. Hay quien dice que viene de Pitia, o sea, la pitonisa, la sacerdotisa que oficiaba en los oráculos y que profetizaba lo que iba a suceder, y de Ágora, que es la explanada o la plaza principal donde se reunían a hablar los filósofos. Pero la misma palabra de Pitia viene de Pitón, que es la serpiente que venció a Apolo, y ahí estableció los misterios de Delfos. Pitón es un anagrama de tifón, porque la P y la F son intercambiables. Y era el monstruo, la serpiente, el mal. Fíjense qué interesante esto de la serpiente. Ha sido símbolo del mal durante mucho tiempo. Incluso se le asoció con Set, aunque paradójica, esto es paradójico porque en realidad Set era el matador de la serpiente Apep o Apopis o Apophis y defendía la barca de Ra de los ataques de la serpiente Apep, que, repito, otro nombre que se le daba era el de Tifón. En la actualidad todavía Tifón tiene que ver con huracanes, ¿no? Con una energía circular que es destructora y que cuando se presenta en el mar puede hundir embarcaciones y demás. Bien, esta es una de las derivaciones de la palabra o del nombre de Pitágoras, el matador de la serpiente o el profeta del ágora. Otra más dice que deriva del egipcio. Esto es muy interesante, porque se dice que la iniciación de Pitágoras duró 22 años en Egipto. Entonces, pues ya era más egipcio que griego. Aunque llegó a la logia Rosacruz de Tebas en el año 531 antes de Cristo. Ahí se inició, dijimos que en abril. Esto quiere decir que tenía alrededor de 51 años cuando llegó a Egipto. Más 22 años. Son más de 70 años, son 73. Y de ahí se fue a Caldea, a Persia, quizás en forma un tanto forzada porque fue en deportación después de la invasión de un rey persa. En fin, el caso es que dicen que viene de Ptah, Ptah, el dios Ptah, que era la divinidad principal del Nomo de Memphis, en donde se adoraba al gran arquitecto del universo. Eso era Ptah. Casi siempre decimos Ptah, pero es Ptah. De ahí viene Pitágoras, ¿no? Ptah, Ka, Ra. ¿Ven cómo se parece? Pitágoras. Ptah, Ka, Ra. O sea, el dios Ptah, la mente, el artesano, el arquitecto del universo, es el Ka de Ra. O sea, Ptah es el cuerpo psíquico, el doble invisible de Ra. Ptah, Ka, Ra. Pitágoras. Es algo realmente muy interesante. No se puede saber a ciencia cierta todo esto. Pero habíamos comentado ya la importancia de estas fechas cuando hablamos acerca de los ciclos de la vida, ¿verdad? El faraón Ajenatón nació el 24 de noviembre. Harvey Spencer Lewis nació el 25 de noviembre. Y Pitágoras el 26 de noviembre. Y el frater Oscar que viene aquí conmigo y que prefirió venir aquí que asistir a la logia Quetzalcóatl y que pertenecer a la GLH, nació el 27 de diciembre. Esas fechas son de personas que están muy avanzadas, habíamos comentado, porque corresponden al quinto periodo polaridad B. Invitamos a nuestros fratres y sorores que revisen eso. Bien, continuamos.
¿Qué sucedió con la logia o con la comunidad que estableció Pitágoras en Crotona? Bueno, pues resulta que los pitagóricos siempre fueron como los testigos de Jehová y como los mormones. Casi iban de casa en casa predicando el vegetarianismo, la moral, la integridad espiritual, la reencarnación. Y llegó a intervenir en decisiones políticas en la ciudad, a tal grado que hubo gente que empezó a sentir mucha animadversión hacia la comunidad pitagórica y contra Pitágoras en particular. Y eventualmente atacaron la escuela, la incendiaron y asesinaron a una gran cantidad de iniciados. Hay quien dice que allí murió Pitágoras en el incendio o en el asesinato, de que fueron víctimas todos los miembros de la escuela. Otros dicen que logró huir junto con un puñado de discípulos, pero que al llegar a donde había un campo de habas, porque las habas estaban prohibidas dentro del esoterismo eh, pitagórico, creo que ya hemos hablado algo acerca de esto y del simbolismo, de lo que representa, prefirió no cruzar el campo de habas y que ahí lo terminaran de rematar los que lo perseguían. Hay otras referencias que dicen que finalmente llegó a Sicilia y que murió de depresión al ver cómo toda su obra había sido destruida. En fin, continuó su obra una de sus hijas, que fue una gran iniciada. Bien, fíjense que es interesante algo que se dice acerca de Pitágoras, que él hablaba con sus estudiantes a través de un velo. De ahí viene la palabra miste. Místico quiere decir velado. Él estaba velado. Hablaba a través de un velo y los discípulos solo escuchaban. Estaba prohibido que hablaran, que emitieran su opinión, que hicieran preguntas. Y esto es algo que vale la pena considerar en la actualidad. Hablamos tanto, somos tan hocicones, siempre estamos preguntando, siempre, antes de entender completamente, ya estamos formulando preguntas, ya estamos cuestionando. Somos muy rebeldes. Decía, 5 años de silencio. Había entonces 2 grados más. 5 años de silencio eran los que solo escuchaban, estaban ahí, sin hablar, no podían hablar de nada, y esto favorecía la comunión con el ser interno, que el subconsciente les transmitiera el conocimiento. El maestro sembraba las semillas y ellos se quedaban rumiando, digiriendo la información. Y como no podían hacer preguntas, el subconsciente le respondía las preguntas. Extraordinario, algo realmente fantástico. Posteriormente ya lo podían entrar a donde estaba Pitágoras y hablaban en su presencia, intercambiaban información libremente, etc. Esto es algo que vale la pena considerar. Imagínense que en la actualidad hiciéramos eso, que exigiéramos que los neófitos, que los recién ingresados, solo escucharan. 5 años de silencio hasta que merecieran, hasta que fueran dignos de poder ver al maestro y hablar con él. Por supuesto, ya cuando estaban en su presencia, pues ya sabían todo, ya solo estaban confirmando. ¿Por qué? Porque su ser interno ya les había revelado la información más importante. Entonces, es algo que a mí me parece muy educativo,
que estemos siempre preguntándole a nuestro ser interno acerca de la luz, acerca de la verdad, acerca de lo que leemos en nuestras lecciones. Continuaremos en el siguiente video y terminaremos, espero, con todo esto que se refiere a nuestro gran maestro Pitágoras.